Bienvenidos a su sesión número 6 de estimación presupuestal de la licenciatura de Administración y Comercialización. En esta ocasión nos vamos a enfocar prácticamente a lo que son gastos e impuestos, ¿sí? Lo que son inversiones, activo fijo, etcétera. Para que con esto nosotros la próxima sesión hagamos un ejercicio completo de todo un presupuesto, de todo el ciclo presupuestal y podamos cerrar nuestra unidad. Fíjense, nosotros, recuerden que un presupuesto es un plan a seguir, en donde nosotros vamos a poder determinar nuestras ventas, nuestros costos, gastos, etcétera, para que de esta forma nosotros podamos planear nuestras utilidades, podamos ver cuándo comprar activos, cuándo nosotros vamos a necesitar dinero, etcétera, para que de esta forma nosotros podamos cubrir nuestros faltantes de efectivo o en su caso si nos sobra dinero, en qué momento nos está sobrando el dinero para poderlo reinvertir, ¿ok? Tenemos nosotros lo que son los objetivos del presupuesto. Estos son acordes a lo que vendría siendo, por ejemplo, la parte de anticiparse, prever las necesidades, planear en cuanto a resultados y volúmenes de ventas, la parte de organización en cuanto a la estructura técnica de la empresa. Ya dijimos que un presupuesto es ahora sí que es un plan hecho a la medida de la empresa. En cuanto a las actividades, que vendría siendo la coordinación e integración de actividades, lo que vendría siendo dirección, inspeccionar y guiar que se esté llevando a cabo todo lo que nosotros habíamos planeado y que lo que habíamos planeado esté acorde a nuestros objetivos y necesidades de la empresa, que no estén duplicados, y la parte de control para que nuestros planes y objetivos estén acordes a nuestras metas que vamos a guiarnos. Ahora, nosotros tenemos un ciclo presupuestal en donde nosotros tenemos los ingresos, costos, gastos, inversiones, impuestos. Fíjense, nosotros hace 2 sesiones vimos la parte de ingresos, la sesión anterior vimos la parte de costos. En esta ocasión vamos a ver gastos, inversiones e impuestos, que serían las 3 partes restantes de lo que es el ciclo de los presupuestos. Ahora, nosotros en esta parte vamos a ver, por ejemplo, el presupuesto de costo de ventas. Recuerden que es muy importante nosotros tener ese presupuesto acorde a las necesidades de ventas de la empresa, porque con eso nosotros vamos a tener las 3 unidades, los 3 elementos de nuestro costo, y es muy importante distinguir qué tipo de empresa nosotros somos, ¿no? Porque algunas empresas van a tener lo que es el costo de ventas, otros lo que es el costo de producción. ¿Por qué? Porque son empresas que producen, que transforman su materia prima y por lo tanto van a tener un costo de producción. Sin embargo, las empresas comercializadoras que nada más se dedican a comprar y vender van a tener un costo de ventas y van a tener que manejar en algunas ocasiones inventarios. Para empresas de servicios no manejan la parte de inventarios y solamente van a tener un costo de ventas en cuanto a sus servicios que van a vender. Entonces, todo eso es acorde a la empresa que se está manejando, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos lo que son los gastos de operación. Esos gastos de operación vendrían siendo parte de los gastos de administración, de venta, de producción o gastos financieros. Esos gastos van a ser acorde a la empresa. Nosotros no vamos a tener gastos que no estén acorde a la estructura de la empresa. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando que tenemos una estructura en donde vamos a tener 3 departamentos, entonces nosotros vamos a tener, ¿sí?, un presupuesto para el departamento de gastos de administración, un presupuesto para el departamento de gastos de venta, un presupuesto para el departamento de gastos de soporte, un presupuesto para lo que vendría siendo el departamento de marketing, etcétera. Pero sin embargo, nosotros tenemos 3 departamentos, pues vamos a tener que tener un presupuesto para cada uno de ellos. Recuerden la diferencia entre costo y gasto. Costo es todo lo que yo necesito para producir el artículo que yo voy a vender. Todos los productos, ya sean necesarios en forma directa o indirecta, son los que yo necesito para el producto que yo vendo. En cambio, la parte de gasto es todo lo que yo voy a necesitar para que mi empresa opere. Entonces, por eso es muy importante esa parte de los gastos. ¿Qué gastos son los necesarios para que la empresa produzca? Ahora,
muchas veces nosotros no tenemos una estructura, o sea, tenemos los departamentos, pero nos manejamos por centro de costos, entonces vamos a tener que tener presupuestos para cada centro de costos. Recuerden que es importante que las diferentes áreas del negocio realicen su presupuesto, y eso lo vamos a ver un poquito más al rato. ¿Por qué? Porque si administración, ventas, soporte y marketing, cada uno, ¿quién lo va a juntar? Pues en este caso lo va a juntar administración. Administración va a hacer el presupuesto y lo va a juntar. Pero eso no significa que administración va a ser el presupuesto de todos, no. Cada uno de las áreas de la empresa tiene que hacer su presupuesto para que se lo pase a administración. Administración agarra los 3 presupuestos y los va a juntar para que tenga un presupuesto global, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si administración dice, no, yo no quiero estar con las demás áreas y yo hago el presupuesto de todo mundo? Entonces, si hace el presupuesto de todos, administración, y no involucra a las demás áreas, pues ¿qué va a pasar? Que las demás áreas pues se van a sentir como que desplazadas en primera, ¿no? En segunda, pues no van a querer, van a decir, oye, pues tú me hiciste esas necesidades, pero yo no es lo que necesito, yo necesito más dinero. ¿Quién sabe cómo hiciste tú tu presupuesto? Pero yo no tengo esas necesidades, mi presupuesto debe ser mayor. Entonces, por consiguiente, es mucho más saludable que cada área de la empresa haga su presupuesto, para que administración nada más los junte, y si llegan al objetivo, llegan a la utilidad que se requiere, pues ok, y si no, pues ahora sí que va de retache para que cada área lo corrija y nuevamente se lo manden a administración hasta que lleguen al número o el objetivo que estaba buscando tener administración. Administración que va a decir, pues voy a sumar todo el presupuesto de los gastos, tengo el presupuesto de costo, tengo el presupuesto de ingresos, voy a juntarlo todo en uno y ya, llego a mi remanente, llego a mi utilidad. ¿Cumple con los objetivos y las metas del negocio? Sí, ok, perfecto, lo paso a dirección para que lo autorice, pero si no cumple con las metas o los objetivos que se está planeando, o que si de plano está negativo el número, pues entonces pues se los voy a tener que hacer de retache a los diferentes departamentos para que ahora sí que lo corrijan. Lo saludable es que administración de una vez les diga, oye, tienes para gastar 100,000, tienes para gastar esto, tienes para gastar otro, y entonces cada departamento va a hacer un presupuesto acorde a lo que le han asignado de presupuesto, ¿ok? Es muy importante esta parte de la estimación de gastos. Quizás no es tan importante como es un costo y un costo para el producto que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me dedico a vender el agua, estas botellitas, pues tienen un plástico, ¿no? Tienen lo que es la tapa y tienen el líquido. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no le doy la suficiente importancia al presupuesto del costo? Y el costo, pues, trata de disminuir el costo del producto. Tengo yo que tener mucho cuidado en la disminución de ese presupuesto, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque se ve inmerso el producto que yo estoy vendiendo. Si yo, por ejemplo, a este producto le empiezo a cambiar el empaque y le pongo un empaque mucho más sensible, no tan grueso, ¿qué va a pasar? Que con cualquier cosita se puede romper. Y la gente que va a preferir, no dice, no, pues para esto pagué tanto, no, pues mejor no lo compro. O por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo no filtro, no purifico bien mi agua? Pues la gente se enferma. ¿Y qué va a pasar? No, pues yo no compro esta agua porque me enfermo. Entonces empieza a demeritar el producto y pues lógicamente la gente no lo compra y disminuye mis ventas. Entonces, por ahí la importancia de que un presupuesto de costo no se demerite. Si nosotros lo tratamos de bajar, tenemos que tener mucho cuidado y bajarlo con todos los cuidados necesarios para que la calidad del producto no demerite y siga siendo el mismo producto, ¿ok? Entonces, nosotros, cuando hacemos una estimación de un gasto,
y hacemos todo el presupuesto global, llegamos a un número y ese número es negativo. El presupuesto del costo no lo voy a modificar. ¿Por qué? Porque se puede ver demeritado mi producto. Es lo último que bajaría, ¿sí? Lo que yo tendría que ajustar y tendría que ver cómo lo puedo modificar es mi presupuesto de gastos. ¿Cómo puedo manejar los recursos para que las empresas, para que las diferentes áreas de la empresa maximicen sus recursos y puedan trabajar de una forma correcta? ¿Sí? Ahora sí, como quien dice, castigar a la misma empresa, pero no castigar el producto, ¿ok? Muchas veces, si nosotros castigamos el producto, podemos inclusive cambiar de sector de nuestro mercado. Entonces, por ahí la importancia de que nuestro costo, nuestro presupuesto de costo, no se vea perjudicado. Entonces, ahora sí, por ejemplo, yo les puedo comentar, ¿no? Hay una juguetería. ¿Qué pasó con la juguetería? Pues ella modificó su presupuesto de costo, tratando de bajar sus costos. Ella, pues ahora sí que puso diferentes proveedores ni siquiera nacionales, sino extranjeros, y pues compitieron diferentes proveedores, ganó un proveedor, pero los productos que utilizó para sus juguetes, para poderlos pintar, fueron productos tóxicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasó ahí, que los productos, no toda la línea de productos de la juguetería, no, de la línea de juguetes, no, nada más un producto o dos productos que eran los que producía ese proveedor, salieron con productos tóxicos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los tuvieron que retirar del mercado. Pero en ese momento que los estaban retirando del mercado, tuvieron que alertar a los padres y todo, que tenían específicamente esos dos juguetes tenían productos tóxicos y que se les pedía que no lo acercaran a los niños, que no dejaran que los babearan, etcétera. Y entonces, ¿qué hicieron los padres? Pues como es un mercado muy sensible, pues castigaron esa línea de productos, esa línea juguetera. ¿Qué es lo que pasó? Pues nadie compraba sus productos. Aunque nada más fueron dos juguetes, ¿sí? Dos líneas de juguetes, tenía N números de juguetes, N líneas de juguetes, pues entonces mejor que hicieron los padres, pues mejor dicen, no, esta marca no, porque tiene productos tóxicos, ¿no? Y ya no los compraron, ya. Entonces se quedaban, inclusive tuvieron que pasar varias temporadas navideñas, del Día del Niño, de Reyes, que la gente no compraba esos productos. Tuvo que bajar inclusive sus precios del mercado para que empezara nuevamente a su campaña publicitaria. Ahora sí que dejar pasar tiempo para que la gente se le olvidara que tenía productos tóxicos, pero muchas veces ese es el problema. Cuando nosotros bajamos nuestros costos, nos arriesgamos a poder tener problemas con nuestros consumidores, cambiar inclusive de mercado o arriesgarnos a perder ventas. Entonces, por eso es muy importante que nuestro presupuesto de costos no lo veamos nosotros disminuido, sino que muchas veces nosotros con lo que podemos jugar es el presupuesto de gastos, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que para hacer los presupuestos de gastos tenemos que tener en cuenta el comportamiento histórico para tener identificados cuáles son los gastos que vamos a tener constantes durante cierto tiempo o cuáles son los gastos que vamos a tener fijos para que no se vayan a mover. Tenemos que tener, para los gastos fijos, tener en cuenta cuál es el comportamiento de ventas. ¿Cómo nosotros vamos a tener ese comportamiento de ventas? Para que con base a eso nosotros podamos hacer nuestra distribución de gastos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver cuál es el comportamiento de ventas y para los gastos fijos poder utilizar ese comportamiento. Ahí tenemos que tener muy en claro cuánto es el efectivo que nosotros podemos tener disponible para poder nosotros resarcir las necesidades de la empresa. Para la parte de compras que nosotros hicimos en nuestra sesión anterior, nosotros podemos disponer de crédito.
Sin embargo, para este presupuesto que vendría siendo de gastos, en la mayoría no dispone de crédito. Por ejemplo, la luz, el teléfono, etcétera, no es tan fácil que nos den un crédito. A lo mejor para la luz podemos nosotros financiarnos, no sé, un mes, 2 meses, pero lo que vendría siendo el teléfono o lo que es por ejemplo, el internet, tenemos que pagarlo y luego, o sea, nos llega el recibo y pagarlo nada más en 7 días, 6 días, muchas veces tenemos de crédito. Entonces no tenemos un crédito tan largo como, por ejemplo, en las compras, ¿no? Que muchas veces podemos inclusive negociar un crédito de 30 días. Si compramos mucho, pues podemos negociar un periodo de 30 días. Muchas veces gobierno, por ejemplo, si compra, pues ellos se apalancan con 60 días. Entonces, son ahora sí que políticas o crédito que nosotros podemos aprovechar. Pero para la parte del presupuesto de gastos tenemos que tenerlo en consideración que van a ser gastos que van a tenerse que pagar y cubrir en efectivo. Entonces, por eso tenemos que tener muy en claro el efectivo que tenemos disponible. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, vamos a tener diferentes gastos acorde a los presupuestos o a los departamentos que tenemos en la estructura de la empresa. Los básicos que no pueden faltar en una empresa productora, por ejemplo, aunque tiene su presupuesto de producción, también va a tener algunos gastos, como vendría siendo el gasto sobre compras, lo que vendría siendo los fletes, etcétera. Los gastos de transformación o de producción, como vendría siendo, por ejemplo, los servicios, por ejemplo, la luz, el teléfono, el agua, a lo mejor el teléfono, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, pues no creo que muchas veces para producir esta mesa, pues no necesito el teléfono. Más sin embargo, el área de producción necesita un teléfono para estar en contacto con los proveedores, etcétera. Entonces, ese va a ser un gasto. El teléfono no es necesario para producir la mesa, pero sí es necesario para que opere el área de producción. Y para que podamos tener nosotros con ello nuestro artículo terminado. Por ejemplo, a lo mejor el agua, no necesito agua para producir la mesa, pero sí necesito agua para lavar y para darle mantenimiento a la maquinaria, quitarle el aserrín, lavar las aspas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo necesito para que funcione mi empresa en cuanto a la parte del departamento de producción. Producción es muy importante, ¿por qué? Porque él va a tener un presupuesto de costo y va a tener un presupuesto de gastos. ¿Ok? Para el departamento de ventas, por ejemplo, en el caso que no tengamos un departamento de marketing, muy posiblemente va a tener acorde cuántas son las ventas, cuántos son los artículos que yo voy a poder vender para que con eso ahora sí que se desprenda el presupuesto de producción. Pero muchas veces para poder vender esos artículos yo voy a necesitar algunos gastos. Por ejemplo, que los vendedores se desplacen, sí, que tengan un gasto de transporte para que se desplace lo que vendría siendo el vendedor. Voy a tener, por ejemplo, los sueldos de los vendedores. Voy a tener, por ejemplo, los servicios. A lo mejor un vendedor necesita para poder vender un teléfono, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, lo que es un gasto necesario para que cuando el artículo salga de nuestro almacén, pues se lo haga llegar a nuestro cliente. Entonces yo voy a tener un gasto de transporte o de transportación para que saliendo el producto del almacén llegue a las manos del cliente, y eso vendría siendo un gasto también, un gasto sobre venta. ¿Ok? Tengo también lo que vendría siendo gastos administrativos para que la empresa opere, como por ejemplo lo que vendría siendo el sueldo de los contadores, el sueldo de los administradores, el sueldo de la secretaria, el sueldo o muchas veces los gastos necesarios para que tenga yo el registro de las operaciones de la empresa, como vendría siendo lo que son las carpetas, las hojas para imprimir las pólizas, la tinta para la impresora, sí, todo eso que vendría siendo los gastos necesarios para llevar la administración del negocio.
y con él pues también maximizar todo lo que se pueda, ¿no? Muchas veces pues las hojas, ¿no? Ahora sí que las aprovecho hasta de ambos lados para que con eso nosotros podamos maximizar los recursos de la empresa, ¿no? Ok, y eso es en cuanto a la parte de gastos. Ahora, es muy importante que aunque publicidad está dentro de la parte de gastos, es muy importante tener en cuenta que publicidad, aunque está dentro de los gastos de venta, es un punto muy grande y muy importante dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, podemos gastar muchísimo dinero en la parte de publicidad y promoción. Si no tenemos cuidado con ese presupuesto, pues gastamos este dinero dentro del mismo. Entonces, por lo consiguiente, nosotros tenemos que tener límites, ¿no? O sea, buscar canales de ventas, buscar canales de publicidad y de promoción acorde a nuestras operaciones del negocio. Por ejemplo, tener un porcentaje fijo sobre las ventas, tener un empuje publicitario de la competencia, ¿sí? O sea, ¿qué tanto voy a hacer, qué tantos programas voy a hacer para que la competencia no me gane este mercado, sino que voy a tener este tipo de programas, etcétera? ¿Y cuál va a ser mi costo-beneficio? ¿Para qué objetivos son los que voy a lograr, no? Ahora sí que voy a decir, voy a hacer esta campaña publicitaria, pero quiero lograr esto, ¿no? No nada más hacerla por hacerla. ¿Por qué? Porque ahora sí que los medios de difusión son muy caros. De hecho, el costo es por hora, por minuto, ¿sí? Por horario. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que si nos podemos anunciar en televisión, en radio, pues nos va a tener un costo muy diferente a que si nosotros damos, por ejemplo, lo que vendría siendo los trípticos, lo que vendría siendo los volantes. O sea, tenemos que diseñar nuestra publicidad y promoción del negocio acorde a nuestras necesidades, para que de esta forma nosotros podamos tener muy en claro cuál es la publicidad y promoción que vamos a seguir dentro de nuestro negocio, de acuerdo a los objetivos que nosotros vamos a lograr. Por eso es importante que nosotros fijemos esos porcentajes de antemano. Recordemos que la publicidad y promoción es muy importante dentro de todo negocio, ya que con eso se van a alentar o se van a despertar los intereses del público en general para que nos compren, ¿no? O sea, para crearles el hábito o para crearles la necesidad de comprar nuestros productos. Entonces, yo no estoy diciendo que no se haga publicidad y promoción. Sí se tiene que hacer, un negocio necesita de ella, pero necesitamos hacer una publicidad y promoción acorde a la empresa, ¿sí? Porque si nosotros hacemos quizás una campaña publicitaria grandísima, pero tenemos una empresa chiquita, como que la campaña publicitaria pues salió de las manos, ¿no? Y muchas veces pues por pagar esa campaña publicitaria pues la empresa no crece, ¿no? Entonces tenemos que tener, a lo mejor no vamos a lanzar una campaña publicitaria para un producto en forma masiva, ¿no? Muchas veces lo que hacen, de hecho, inclusive empresas grandes que lanzan un producto, pero no lo hacen a nivel internacional o no lo hacen a nivel nacional, sino que empiezan primero probando el producto con cierto sector del mercado, ¿no? A lo mejor con 100 personas, inclusive hasta van y les dan el producto, ¿no? Dicen, oye, prueba el producto. Entonces ya las personas pues agarran, lo prueban e incluso le dicen, no, pues qué producto es, ¿no? Yo quiero comprar más. Entonces ya con eso ven si ese producto le gusta al cliente. Ajá. Y pues ya empiezan ahora sí con la siguiente fase del producto. Muchas veces, por ejemplo, algunos refrescos, algunas marcas tienen sus mercados. Por ejemplo, aquí hay ciertas marcas de refrescos. Si nosotros vamos a la playa, esos refrescos los podemos encontrar, pero también podemos encontrar otro tipo de marcas de refrescos ahí en la playa. Si nosotros vamos a otro país, aunque la marca sea a nivel internacional, muchas veces tienen productos diferentes a los que tienen en nuestro país. ¿Por qué? Porque los gustos del mercado van a ser diferentes. Y lógicamente entonces ellos probaron y ese producto sí pegó allá en ese país, pero aquí en nuestro país, en México, a lo mejor no pegó ese producto.
y entonces por consiguiente pues mejor no lanzan ninguna campaña para ese producto, ya lo probaron en cierto sector y pues ya ni mejor ni lo lanzaron, ¿no? Entonces es ver y es canalizar qué campañas publicitarias son las que se van a hacer acorde a la empresa, ¿ok? Y qué dinero tenemos disponible. Otra parte de los gastos, que también tenemos gastos y productos, vendría siendo la parte de productos financieros y gastos financieros. Los productos financieros van a ser las ganancias cambiarias que van a ser por los tipos de cambio y los intereses ganados. Y los gastos financieros van a ser las pérdidas por utilizar diferente tipo de cambio, los intereses pagados o las comisiones pagadas por lo que son sistema financiero mexicano, que son las bolsas, casas de bolsa, los bancos, intermediarios bursátiles, intermediarios no bancarios, instituciones auxiliares de crédito, etcétera. Nosotros cuando utilizamos todos esos organismos, nosotros vamos a tener que pagar o vamos a lo mejor invertir nuestro dinero y tener ciertas ganancias. Entonces con eso nosotros vamos a tener productos o en su caso gastos financieros. Y tenemos algunos conceptos extraordinarios que vendrían siendo otros productos y otros gastos. Otros productos son algunos ingresos extraordinarios que no son ahora sí que no es la actividad principal del negocio. Por ejemplo, si yo me dedico a vender agua, pues esas vendrían siendo mis ventas, ¿no? La venta del agua. Pero, por ejemplo, puede ser que supongamos que yo vendo muchísima agua, ¿sí? O sea, soy muy buena vendedora de agua. Y otro cliente me dice, oye, pues hazme un curso de ventas, ¿no? Impárteles un curso de venta a mis vendedores. Yo vendo mesas, pero pues yo estoy viendo tus técnicas para vender y son muy buenas. Hazme un curso, ¿no? Véndeme un curso. Yo no me dedico a capacitar para el área de ventas, pero pues sin embargo, pues si el cliente quiere que le haga un curso de ventas, pues hago un curso de ventas y capacito a sus vendedores. Y entonces pues ese no vendría siendo una venta. ¿Por qué? Porque pues no es la venta del agua que yo hago, pero sí es un ingreso extraordinario para mi negocio, ¿no? Por ejemplo, también vendrían siendo igual de la misma forma que hay ingresos extraordinarios, también hay lo que son gastos extraordinarios. Por ejemplo, lo que es que se pierde un activo fijo, se perdió la mesa, se rompió la mesa, ¿no? Pues ya se rompió, pues no se lo voy a poner a ningún área. ¿Por qué? Pues porque por el uso ya se rompió la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un gasto extraordinario, pues ya tuve que ver cuánto es el saldo que quedaba de la contabilidad de la mesa, pues ya tuve que mandarlo a otros gastos. O a lo mejor vino la Cruz Roja y yo le doné, le hice un donativo a la Cruz Roja. Entonces, pues ya con eso, pues ese vendría siendo un gasto extraordinario. ¿Qué quiere decir? Son gastos que no los tenía contemplados, más sin embargo, son gastos extraordinarios. Por lo general, como nosotros estamos planeando, se recomienda tener un pequeño colchón dentro de otros gastos y otros productos, para que de esta forma nosotros podamos tener algunas cosas extras, ¿no? Algún pequeño colchón dentro de nuestro presupuesto. ¿Ok? Y con eso nosotros, fíjense que es la secuencia que teníamos. Tenemos ingresos. Ya hicimos en nuestra sesión anterior el presupuesto de costos. En esta sesión vamos a hacer presupuesto de gastos operativos. Ajá, ya vimos también los productos o gastos financieros, que es de la banca, y otros productos y otros gastos que son cosas extraordinarias. Con eso nosotros tenemos una utilidad o una pérdida fiscal. La multiplicamos por un porcentaje, que en este caso es el 30% de ganancias, y con eso vamos a obtener lo que es nuestro impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y así podemos presupuestar nuestro ICR. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se podría aplicar el impuesto sobre la renta. Tenemos otro presupuesto que también no son gastos, no son costos, pero sí también es un presupuesto de activos fijos. ¿Cómo es nuestro presupuesto de que si yo necesito un activo fijo? Entonces, por consiguiente, tengo que evaluar cuántos activos fijos yo necesito, sobre todo, por ejemplo, si necesito renovar activos fijos, ¿no? Si la computadora que tengo ya no funciona, ya no satisface las necesidades,
pues entonces yo podría comprar una computadora extra, renovar mi mobiliario, mi equipo de oficina, mi equipo de cómputo, comprar inclusive un equipo de transporte acorde a las necesidades del negocio. Ahora, nosotros también tenemos que considerar si también requerimos que el negocio se amplíe, tenemos también esa posibilidad en cuanto a las inversiones permanentes, ¿no? Ver qué tanto podemos invertir, ¿ok? Y con eso nosotros nos podemos basar en base a la TIR, la tasa interna de retorno, el tiempo de recuperación, cuánto tiempo me va a tratar o me va a llevar a recuperar ese dinero que estoy invirtiendo en ese terreno, que estoy invirtiendo en ese activo fijo, que cuánto es mi rendimiento que voy a obtener, ¿ok? Ahora, para ver cuánto es lo que yo voy a necesitar de capital, tengo que ver muy en claro cuánto es lo que voy a tener de activos dentro de mi empresa. Y con base a eso yo voy a poder decir cuánto me puedo endeudar, ¿sí? Lo que es la estructura de capital. ¿Para qué? Para que la empresa no pierda ni liquidez ni solvencia. Recuerden que dentro de la parte del activo circulante, nosotros tenemos lo que es la liquidez, que es el dinero. Y tenemos dentro de la parte de mi activo fijo lo que es la solvencia. Liquidez y solvencia no es lo mismo. Liquidez es el dinero y solvencia, que está dentro de mi activo fijo, es el respaldo que me van a dar la empresa para que yo pueda pedir un financiamiento. Por ejemplo, todo mi equipo, mi edificio, mi terreno, mis equipos, pues me van a dar cierta solvencia, ¿ok? No me van a dar dinero en este momento, pero me van a dar cierta solvencia para que si yo pido un préstamo y no pueda responder por ese préstamo, pues puedo vender mis activos fijos y pagar ese préstamo, ¿ok? Entonces con eso me voy a poder ver qué tanto me puedo endeudar en mi negocio. Ahora, cuando nosotros juntamos todo, hacemos lo que es un presupuesto financiero. Ese presupuesto financiero lo vamos a ver un poquito más en detalle, lo que es en nuestra siguiente unidad, donde nosotros vamos a hacer un presupuesto de ingresos, costos, gastos, y tenemos que armar los 3 estados financieros básicos para la parte presupuestal: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, ¿ok? En donde nosotros vamos a ver un presupuesto financiero, que es el ciclo completo de nuestra empresa, en donde, como yo les había comentado, se tenía que hacer el presupuesto de caja, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones permanentes, presupuesto de cuentas por cobrar y presupuesto de capital. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer un presupuesto. Fíjense, aquí yo tengo el presupuesto que había hecho nuestra unidad anterior, nuestra sesión anterior, donde tengo las ventas. Tengo a esas unidades, les estoy poniendo números, ¿ok? Eso es lo que habíamos hecho en nuestra sesión anterior. Ahora yo tomo esas ventas, fíjense, ya nada más me voy a dedicar a las puras ventas. Las voy a transcribir, ahí tengo. ¿Y qué va a pasar? Voy a estimar mis gastos. Fíjense, esos gastos, algunos son fijos que no tienen porcentaje. Por ejemplo, sueldos y salarios es un costo fijo de 15,000. La renta es un costo fijo de 5,000. Pero la luz tiene un porcentaje, el teléfono y varios. La luz tiene un 3%. Dijimos que ese 3% yo voy a estimar que va a ser un 3%, que es lo que yo voy a consumir sobre ventas. ¿Ok? Entonces voy a poner 16,000 de ventas por 0.03 y me va a dar 480 pesos mensuales de la luz. 24,000 del mes de febrero de ventas por 0.03 y me va a dar 720,000. Y así me voy a ir sucesivamente para sacar los gastos de la luz. Posteriormente lo voy a hacer lo mismo para el teléfono y para la parte de varios. Sumo todo el renglón de gastos, ¿sí? De enero, por ejemplo, la luz de 480 más 15,000 más 5,000 más 320 más 960 y me va a dar 21,760. Ese va a ser el renglón del presupuesto de gastos por renglón. Y al final, fíjense cómo llego a un número de 310,400, ¿ok? Entonces tengo lo que son las ventas, ya las terminé en las sesiones anteriores. Costos, ya tengo los costos. Con esto, pues con esta tablita que acabo de hacer, ya tengo mis gastos y con esto me va a salir mi utilidad. Lo multiplico por el 30% a las que tengan utilidades, ¿ok? Fíjense, en los primeros meses no tienen utilidades, tienen una pérdida. Entonces, pues no los multiplico por nada, ¿no?
nada más los voy a multiplicar los meses que tienen una utilidad para sacar el impuesto sobre la renta y con eso yo tengo mi utilidad neta. ¿Ok? Entonces, fíjense, fue una forma muy sencillita de cómo empecé a hacerlo. Ventas, costos, gastos, utilidad, impuesto y utilidad neta. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar que ese impuesto sobre la renta solamente lo voy a generar sobre mis utilidades. Fíjense, ventas para el primer mes fueron 16,000, menos 3,000 del costo son 13,000, menos los gastos de 21,760, que fue lo que determiné. Fíjense cómo está en meses anteriores. Creo que ya no lo pasamos. Aquí está. 21,760, ahí tengo el mes de enero, fíjense los gastos de 22,640, 23,520 de marzo, entonces eso lo voy a tomar aquí, miren cómo está ahí. Ajá, esos son los gastos que voy a poner mes con mes. Y con eso me va a dar las utilidades, entonces quiero decir 16,000 menos 3,000 menos 21,760, me va a dar una pérdida de 8,760. Lógicamente esos 8,760 no les voy a aplicar impuesto porque pues es pérdida. Vamos con el siguiente mes, 24,000 menos 18 menos 22,640. Me va a dar una pérdida de 25,400. Tampoco le voy a aplicar impuesto sobre la renta porque pues es pérdida. Va a ser hasta el mes donde es 64,000 de mayo menos 9,000 de costos menos 27,040, me va a dar una utilidad de 15,760. 15,760 por el 30% me va a dar 4,728. Ese es de impuesto sobre la renta. Ahora, de utilidad neta, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues 8,760, que es pérdida, pues no le quito nada de impuesto sobre la renta, entonces me va a seguir dando 8,760. De 25,400 de pérdida, pues también, ¿sí? De marzo, pues igual 22,920. Pero ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy sacando mis utilidades netas acumuladas. Fíjense cómo están acumuladas. Ojo, o sea, 8,760 de enero más febrero de 25,400 me va a dar 34,160. Esos 34,160 le voy a sumar los 22,920 y me va a dar 57,080 de pérdida. 57,080 menos lo que vendría siendo 12,200 me va a dar menos 69,280. Entonces ahí voy teniendo mi pérdida, ¿no? Acumulada. Ahora, esos 69,280, pues le tendría que sumar 15,760, pero restarles 4,728 de impuestos sobre la renta y voy a tener una pérdida neta de 58,248, aunque ya había tenido una utilidad mensual, pues lógicamente pues las acumuladas pues me van a dar 58,248 de pérdida. Vamos al siguiente mes, o sea, llevo 58,248. Más lo que vendría siendo una utilidad de 47,840 menos 14,352 impuestos sobre la renta, pues me va a dar lo que vendría siendo 24,760 de pérdida. Todavía no se recuperan todas las pérdidas acumulativas. 24,760 más 69,040 menos 20,712 de impuestos sobre la renta, ahora sí, ya se está recuperando y ya empiezo a tener utilidades de 23,568. Vean cómo al final ya me está saliendo una utilidad de 370,040, ¿sí? Que es lo que vendría siendo una utilidad acumulativa. Al final, como les había comentado, muchas veces muchos negocios se recuperan hasta los últimos meses, que vendría siendo en este caso, pues empezó a recuperar a partir del mes de agosto. Algunos negocios son así, tienen pérdidas durante los primeros meses del año porque son las cuestas de enero, febrero, sí, que no hay muchas ventas y se empiezan a recuperar durante todo el año hasta el final, que vendría siendo noviembre y diciembre, que son las ventas fuertes de la temporada. Sí, por eso se dice que los negocios tienen que recuperarse y tienen que tener todos sus inventarios listos en el mes de octubre, porque las ventas
de temporada alta en la mayoría de los negocios empieza en noviembre y diciembre. Ojo, no estoy diciendo en todos. Muchas veces, si nosotros nos estamos refiriendo a un hotel, por ejemplo, su temporada fuerte de ventas pues va a ser periodos vacacionales de Semana Santa, julio y agosto, y a lo mejor sí temporada de diciembre, pero muy poco, ¿no? O sea, lo más fuerte para un hotel son temporadas vacacionales de julio y agosto, donde están fuertes los calores y todo el mundo sale de vacaciones. Entonces, con eso, pues ahora sí que acorde al negocio, tenemos que hacer el comportamiento de ventas y, lógicamente, sus ganancias o pérdidas de temporada, ¿no? De todos anuales. Ok, ahora para ustedes ya tenemos nuestro presupuesto de ventas, ya tenemos el presupuesto de gastos. Ahora van a tener que enlistar los gastos de un negocio según las áreas que tengan en su organigramas. Según las ventas, analicen el comportamiento de sus gastos, cuáles son fijos, cuáles son variables, y los que sean variables, estimenles un porcentaje para que se los puedan aplicar a las ventas del negocio, para que de esta forma puedan realizar su estado de resultados. ¿Ok? No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.